Gracias y paz sean con nosotros del que es y que era y que ha de venir. Amén. Escuchemos el pasaje bíblico para este segundo domingo después de Trinidad, como lo encontramos en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 2, los versículos 11 al 22. El apóstol Pablo escribe allí lo siguiente: por lo tanto, recuerden ustedes los que no nacieron siendo judíos, los que son llamados incircuncisos por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo, porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando, mediante su sacrificio, el muro de enemistad que nos separaba. Pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, mediante la cruz por la que dio muerte a la enemistad. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Pues por medio de él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos del pueblo elegido y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En él, todo el edificio, bien armado, se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Creo que son tres aspectos esenciales. El apóstol Pablo escribe lo que éramos antes, después continúa con la temática lo que hizo Cristo y al final lo que somos ahora. Seguramente ustedes han escuchado del escándalo en Inglaterra, que apareció a luz, por lo menos nosotros supimos de este escándalo en este año, fue informado en las noticias, por lo menos en Alemania y en Suiza, y en un informe de 2.500 páginas se relata del escándalo en los años 1970 y 1980, cuando en Inglaterra se usaban conservas de sangre contaminadas con VHS y hepatitis C. Estas conservas de sangre fueron administradas a aproximadamente 30.000 personas, de las cuales aproximadamente 3.000 fallecieron. Para todos nosotros está claro que recibir sangre contaminada es fatal y mortal. En Inglaterra, tal como informó el presidente, se espera que los pagos de compensación serán altísimos, varios miles de millones de libras esterlinas. Hasta hoy en día, todavía fallecen personas que recibieron transfusiones contaminadas. Y se sabe que lo más grave de todo ello es que la situación fue continuamente encubierta
también por instituciones del mismo gobierno. Fue en Inglaterra un escándalo enorme y gigantesco. Se había administrado transfusiones para salvar vida, pero al final las vidas se destruyeron. Esto para mí es como una metáfora. Nosotros necesitaríamos transfusiones de sangre pura, porque nuestra sangre está contaminada. Pero lamentablemente, muchas personas recurren a sangre contaminada en lugar de encontrar o de buscar o pedir por la sangre pura. Y esa sangre contaminada, la que buscan muchos, significan las más variadas versiones de ideologías, de doctrinas falsas, de filosofías que engañan, pero todas ellas tienen la misma característica, que invitan a poner la confianza en la capacidad humana. Sangre impura, es lógico, contagia. Sangre pura, sana. Y en realidad hay una sola sangre pura, que es la sangre de Jesucristo. Durante mi vida, especialmente aún viviendo en Suiza y después también en Chile, pero no con la misma regularidad, yo tenía esa costumbre de dar sangre, porque era entretenido y al final uno recibía un rico sándwich. Pero aquí en Chile, un día fui a dar sangre y me informaron, no, usted ya no puede dar sangre, porque usted ya cumplió 65 años y ya es adulto mayor. Fue, no lo puedo negar, una sorpresa inesperada. Ahora, claramente yo sé que mi sangre solamente es sangre para salvar, o era sangre para salvar vida a nivel fisiológico. Y espero que haya ayudado a muchas personas. Pero hoy hablamos de la sangre de Cristo y de su efecto, tal como lo hace el apóstol Pablo cuando describe en el segundo párrafo, mediante la sangre de Cristo. Ese tema está como en el centro de todo el pasaje, la sangre de Cristo. Y Cristo salva verdaderamente vidas humanas en todo sentido, efectivamente, definitivamente y eternamente, para siempre y en todos los ámbitos. A esa temática se refiere principalmente la carta a los hebreos y nos explica que Cristo, una vez por todas, entró con su sangre no al santuario terrenal, al templo, como lo tenían que hacer los sumos sacerdotes una vez al año al lugar santísimo, con la sangre de los animales, sino que Él entró al santuario celestial, o sea, al santuario real, con su propia sangre una sola vez, para quitar los pecados de muchos. Y por ello somos santificados. Con un solo sacrificio, dice el autor de la carta a los hebreos, ha perfeccionado para siempre a los que han sido santificados. El santuario celestial es el santuario real, no lo es el santuario terrenal. Aunque la palabra de Dios sea muy clara y precisa al respecto, muchas veces
tenemos que reconocer que incluso en la misma iglesia cristiana, lamentablemente, hay otras enseñanzas. Hace tiempo, preparándome para una temática del grupo de estudio bíblico en alemán, encontré la charla del conocido teólogo Rudolf Bultmann, que publicó en el año 1941 ya una charla que influenció la teología alemana, pero yo diría mundial, de manera, también diría desde mi perspectiva, de manera nefasta. Solamente una pequeña cita de esta charla. Bultmann dice allí: el hombre moderno no puede entender, comprender la satisfacción por medio de la muerte de Cristo. ¿Cómo puede ser perdonado mi culpa por medio del sacrificio de uno sin culpa? ¿Qué conceptos más primitivos de culpa y justicia son la base de ideas así, de tales ideas? ¿Qué concepto más primitivo de Dios? Esa teoría que enseñó Rudolf Bultmann y que marcó a muchos teólogos, porque Bultmann era un profesor muy reconocido, yo solamente la puedo llamar, perdónenme, una blasfemia, porque niega la esencia de nuestra fe, que Cristo murió en nuestro lugar y que Él pagó en nuestro lugar por nuestra culpa. Una de sus alumnas, Etta Linnemann, también muy reconocida, que representaba la misma doctrina, la misma enseñanza de su profesor y siguió la misma senda, un día vivió una verdadera conversión. Yo me acuerdo muy bien cuando eso fue publicado en Alemania y después conseguí algunos libros o un libro especialmente de ella y produjo un fuerte impacto. ¿Qué había pasado? Repentinamente, no conozco los detalles, descubrió que todo lo que ella había enseñado hasta el momento era una falsa enseñanza. Y ella publicó una carta en la misma universidad, de manera la hizo pública, donde ella pide que se destruyan sus libros, que los que compraron sus libros, por favor, los destruyen, los boten, los eliminen de sus bibliotecas, porque contienen nada más que una falsa doctrina. Su cambio fue radical. Y ella misma después tuvo que reconocer que toda esa capacidad intelectual de su maestro, de su profesor, había ido en la dirección errónea. Lo dejó todo, fue a Indonesia para trabajar en el Instituto de Formación de los Cristianos. Eso es lo que me acuerdo de su vida. Yo creo que si alguien niega la obra vicaria de Cristo en la cruz, no ha entendido dos cosas. No ha entendido la gravedad de la culpa. O sea, cualquier culpa, cualquier pecado, cualquier transgresión produce una fisura en la armonía de este mundo y un efecto histórico, y eso significa real, con consecuencias, en la realidad de la historia humana, personal, familiar, de la sociedad, de una ciudad, de una comunidad, lo que sea. El pecado es algo real. Y por ello también necesitamos una solución real, no ficticia, no del existencialismo, una solución que yo me imagino, que yo siento, no,
necesitamos una solución real, como Cristo muriendo en la cruz y demostrando así, voluntariamente, libremente, su amor y su disposición de sufrir la muerte por nosotros en la cruz. Cualquier pecado tiene un impacto muy fuerte, radical, profundo, absoluto, irreversible. No hay pecadillos, sino que solamente pecados grandes, enormes. Creo que nosotros no hemos comprendido la gravedad de cada pecado. Y estaba pensando en lo siguiente. Cada pecado en el fondo es un accidente con pérdida total. Y me acordé cuando escribí eso, pérdida total, me acordé de la explosión de los 7 astronautas en el Challenger, quienes un 28 de enero de 1986 fueron enviados al espacio y 75 segundos después de haber partido, el cohete explotó. El Challenger no se rompió en ese momento, sino que se piensa que cayó al océano, y en esa caída al océano, donde se produjo un impacto a una velocidad de más de 300 kilómetros por hora, o sea, fue fatal, todos perdieron ahí su vida. Una de las astronautas, y esto no se encuentra en ninguna parte en internet, yo por lo menos no lo he encontrado, pero lo había leído cuando esto había sucedido hace casi 40 años. Una de las astronautas, en estos segundos, minutos, no sé cuánto tiempo se demoró, en la cápsula estaba orando el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Él me guía a verdes pastos, etc. Yo creo que ella se dio cuenta que fue su último minuto, fueron sus últimos minutos. Y ella hizo lo adecuado. Ella sintió la gravedad de este accidente, porque más grave aún era que uno de los ingenieros de la construcción, que estaba al tanto de todos los detalles del cohete, había advertido en la misma mañana que no se debería proceder al lanzamiento, porque uno de los anillos en uno de los cohetes podría haber sufrido con las bajas temperaturas. Pero no se le hizo caso. Y después sucedió tal cual como él lo había pronosticado. Me impactó profundamente cuando leí ese artículo, esta información, y me acuerdo muy bien que posteriormente también leí este relato con los alumnos en el colegio. Y yo nos comparo, cómo el mundo, como un cohete que se está cayendo, perdónenme, parece grave. Y la pregunta es, ¿qué hacemos en ese momento? Recurrimos para decirlo ahora sí, recurrimos a aquel que nos puede salvar, a aquel que tiene la sangre pura, a aquel que entregó su vida por nosotros. Ahora, eso para mí es como la esencia de este pasaje. Cristo entregó su sangre, derramó su sangre por nosotros. Y por eso lo puse en letra mayúscula. Porque todo gira en torno a esto. Y ahora puedo tratar brevemente
lo que dice el apóstol Pablo en estos tres pasajes de esta lectura, lo que éramos antes. ¿Qué éramos antes? Estábamos separados de Cristo. Estábamos excluidos de la ciudadanía de Israel. Estábamos ajenos, separados, excluidos, ajenos de todo lo que Dios había regalado a su pueblo. Estábamos fuera. Y estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ayer vimos con mi esposa un pequeño video de un misionero, Axel Fischer, que había trabajado en la Mongolia. Y él dice, allí, rodeados, en un contexto de budismo y otras religiones, uno vive y experimenta lo que significa estar sin esperanza, especialmente en los momentos de funerales. No podían predicar de la esperanza, a lo máximo de la reencarnación. Nosotros, en nuestra cultura occidental, estamos marcados por la esperanza que nos regala nuestra fe en Dios. La esperanza es algo fundamental y ha marcado no solamente a los creyentes, sino que por medio de los creyentes también a la sociedad entera. Y casi en nuestra sociedad todos, de alguna u otra forma, mantienen cierta esperanza. No sé si es la esperanza que Jesús nos regala, no necesariamente. Yo sé que hay agnósticos y ateos que no comparten esa esperanza. Pero me parece muy fuerte, excluidos, separados de Cristo, sin esperanza, sin Dios. Imagínense. Y lo segundo que escribe el apóstol Pablo, que es el pasaje más importante, lo que hizo Cristo por este mundo y lo que hizo Cristo por nosotros. Por medio de Él, solamente para resaltar ese aspecto, por medio de Él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. O sea, eso es algo que todos sabemos. Él es el camino y por medio de Él, por medio de su sangre, derramada y presentada en el santuario celestial, tenemos acceso por un espíritu, mismo espíritu, al Padre. Y reconcilió tanto a los paganos como a los judíos creyentes. Del Nuevo Testamento, especialmente del libro de los Hechos, sabemos que había largas discusiones en la primera iglesia si verdaderamente los paganos también pueden llegar a ser cristianos sin pasar por ser judíos. Y el apóstol Pablo, la respuesta del apóstol Pablo es muy clara. Anuló la ley con sus mandamientos y requisitos, creando así de los dos pueblos, judíos y naciones, Goyim, una nueva humanidad. Pregunto, ¿cuál es la nueva humanidad? La nueva humanidad claramente es, ¿quién lo sabe? La iglesia, claramente. Y para tocar todavía el tercer aspecto, lo que somos ahora. Solamente también resaltando un aspecto. Ustedes ya no son extraños ni extranjeros. Hoy en la mañana, subiendo con mi esposa a la micro para llegar a la iglesia, había una sola señora en la micro. Y ella, después de conversar brevemente con el chofer, me estaba o nos estaba mirando. Yo la noté muy atenta y la saludé. Y nos sentamos al lado de ella
y comenzó una conversación y la primera pregunta que me hizo, ¿de dónde son ustedes? Imagínense, 47 años en Chile. Y después de pocas frases, de pocas palabras, me preguntan, ¿de dónde están ustedes? Claro, uno no pierde su acento, imposible. Y ella se dio cuenta, después fue una conversación muy interesante. Lo mismo siempre nos pasa en Callao. Hay mucha gente, la locomoción es muy mala, entonces hay mucha gente que hace dedo porque quiere llegar a cierto lugar o tiene que llegar a cierto lugar, a ciertos lugares, y nosotros en lo posible los llevamos. Después de mi primera frase ya preguntan, ¿de dónde están ustedes? Aún somos extranjeros después de 47 años, pero tengo que añadir de inmediato que ya no me afecta. Y claro, digo también, ciertamente somos extranjeros, aunque estemos más tiempo en Chile que muchos de los jóvenes con los cuales nos relacionamos, conversamos. O sea, en ese sentido, deberíamos ser más chilenos que los porotos. Pero aparentemente no lo somos todavía. Pero más importante me pareció. Ustedes son conciudadanos del pueblo elegido y miembros de la familia de Dios. Viven, ese es el concepto, viven en la misma casa con Dios. Viven en la misma casa con los demás creyentes. O sea, uno podría preguntarse, ¿eso no es una idealización? Pero es el concepto que comparte el apóstol Pablo. Viven en la misma casa, comparten la vida con ellos, comparten la vida con Dios. Dios está presente en su casa, en su vida concreta, cotidiana, porque en la casa se desarrolla su vida. Ustedes viven, duermen, descansan, comen, almuerzan, desayunan, hacen sus ejercicios, etcétera, etcétera, en su casa. Comparten su vida con Dios. Ese es el concepto. Y termino con una última idea. Ustedes son miembros de la familia de Dios, edificados, ¿sobre qué? Sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Por medio de esas palabras, de esa explicación, de esta afirmación, el apóstol Pablo dice, el fundamento está muy claro. El fundamento lo encontramos en la enseñanza del Antiguo Testamento, profetas, y en la enseñanza de los apóstoles, Nuevo Testamento. Los libros neotestamentarios, son todos escritos por alguno de los apóstoles o por uno de los discípulos de los apóstoles. Esa es una característica en común. Y más aún, Cristo es la piedra angular. Y eso significa el Cristo que murió en la cruz, el Cristo que resucitó el tercer día, el Cristo que ascendió a los cielos, el Cristo que entró al lugar santísimo, celestial, real, y consiguió el perdón definitivo, y el Cristo que es Señor de señores y Rey de reyes, y que está sentado a la diestra de Dios Padre. Sobre este fundamento se edifica la iglesia. Amén.